Y el día de hoy le voy a pedir, por favor, si puede abrir su Biblia, su teléfono, en el capítulo 19 del libro de Job. En el capítulo 19 vamos a hablar un poquito de todos estos versículos y espero que el Señor, como dije en la oración, le pueda hablar, así como me habló a mí. Es una bendición ver que en el sufrimiento Dios está. Y creo que si yo preguntara, hiciera una pequeña encuesta sobre el sufrimiento, creo que cada uno estamos pasando por algún valle difícil de transitar. Pero el secreto es que la palabra nos enseña cómo transitar esto, cómo transitar estos caminos. Y el libro de Job es un libro hermoso para poder entender esto del sufrimiento y cómo ser paciente. Sabe que el sufrimiento de una persona buena siempre es motivo de cuestionamiento. Usted se ha preguntado, ¿por qué una persona buena sufre? Y Abel estuvo hablando un poquito sobre esto, sobre esa pregunta. Muchas veces no podemos comprender, entender por qué Dios permite que yo pase, o tú pases, o mi familia pase por un sufrimiento. Pero sabe, creo que Dios nos dejó la historia de esta familia y de este hombre para contestar estas preguntas, la que tú y yo podemos tener en el tema del sufrimiento. Mientras escribía este sermón, reflexionaba en lo que la Biblia nos cuenta de la vida de Job, Y creo que cada uno de los que estamos sentaditos en esta mañana tenemos algo de Job. Tenemos algo de Job. Creo que hemos sentido el dolor de una pérdida. Alguien a quien amábamos se enfermó y murió. Creo que en algún momento nos hemos sentido solos en la prueba. Quizás hay algunos que tenían un buen pasar económico y de un momento a otro quedaron sin nada. Quizás tenían buenos trabajos, buenos sueldos y ahora viven al día. Algunos han enfermado siendo sanos. Otros se han sentido emocionalmente devastados, ansiosos, estresados, depresivos. Algunos se han sentido abandonados por la familia, por amigos y por Dios. Sabe que Job adoraba a Dios, hacía sacrificios por sus hijos, pero ahora Job está sentado en la basura, enfermo, sin familia, sin los recursos que él estaba acostumbrado a tener, a administrar. Muchas veces dejamos de adorar a Dios, de hacer sacrificios para Él en el momento de la prueba. Creo que sin duda todos los que estamos sentados aquí el día de hoy tenemos un pequeño Job dentro. Amén. ¿Sabe que el título del sermón del día de hoy es Esperanza en el sufrimiento? Esperanza. El pastor Camilo enseñaba sobre los amigos de Job, ¿cierto? No pudieron estar en vivo acá, pero el pastor habló de esto. ¿Sabe que Job esperaba que sus amigos se pusieran en su lugar? Esperaba que fueran empáticos con la situación que él estaba viviendo. En cambio, Job recibió críticas de ellos. El pastor habló de los amigos y aquí tengo anotado algo. Elifaz, su primer amigo, el que habló, tenía una teología rígida que dejaba muy poco o ningún espacio para la gracia de Dios. Amén. Bildad era un legalista. El lema era: Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Podía citar proverbios antiguos, al igual que Elifaz mantenía un gran respeto hacia la tradición.
Bildad estaba seguro que los hijos de Job habían muerto porque eran pecadores. Zofar, el más joven de los tres, era más dogmático. Hablaba como un maestro de escuela que se dirige a un grupo de neófitos e ignorantes. La pregunta que hacía él: ¿no sabes esto? Es la manera insensible como este amigo presenta el caso de su amigo Job. ¿Sabe que en los momentos que estamos sufriendo esperamos una palabra de consuelo? Job esperaba el consuelo de sus amigos, pero no lo encontró. No lo encontró. Aunque los tres dijeron cosas buenas y ciertas, al igual otras necias no fueron de ayuda a Job, para Job, debido a que su punto de vista era demasiado estrecho para entender el sufrimiento de su amigo. ¿De dónde vendría la esperanza para Job? ¿De dónde viene la esperanza para nosotros cuando estamos sufriendo? ¿De dónde? ¿De dónde viene esta esperanza? Y vamos a mirar este capítulo 19 del libro de Job. Este capítulo es un reclamo de este hombre, un llamado desesperado de un hombre abatido, de un hombre que está tirado en el suelo, sentado en la basura. Abra su Biblia en los versículos 1 al 3 de Job 19. Job comienza a hablar, comienza a defenderse. Él dice: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? ¿Sabe que en el capítulo 18 Bildad habla en su discurso sobre los terrores de la muerte? Al escuchar esto, Job está angustiado por lo que estaba viviendo y responde el cuestionamiento de Bildad con un ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vienes a decirme que estoy mal? ¿Hasta cuándo vienes a juzgarme que estoy en pecado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me hablan ustedes de algo que no están viviendo? ¿Hasta cuándo me cuestionan? Basta de angustiar mi alma, dice Job. Sus palabras me están moliendo por dentro. Por un momento, amados, pongámonos en el lugar de sus amigos. ¿Cuántas veces, amados, nuestras palabras han lastimado al que está en un dolor profundo? Quizás hemos añadido carga a sus cargas en vez de quitarle el peso de sus cargas. Amén. Los amigos de Job lo aplastaron con sus palabras. Le hicieron sentirse indigno e indefenso ante todo este sufrimiento que él estaba viviendo. Sus amigos asumían que el problema de Job era que se había equivocado y era debido por su pecado. Eran insensibles al sufrimiento de su amigo. Pero entonces, ¿cómo debemos actuar nosotros cuando nos encontramos en una situación así? Cuando hay un amigo, cuando hay un familiar que está sufriendo, ¿cómo tú y yo debemos dirigirnos o hablar? Nosotros debemos ser sensibles al dolor del otro. Sensible. Nuestra conversación siempre debe ser en amor. Mis palabras deben servir para fortalecerle, no para descorazonarle. Amén. A veces mi voz con un tono rígido de teología no es empática con la desgracia del que está sufriendo. O mi teología legalista no me deja ponerme en el lugar del que está sufriendo. Aleluya. O tener mucho estudio no me deja tener la suficiente paciencia con el que cada día no
se equivoca por falta de conocimiento. Es importante, amado. Es importante para el que sufre que nosotros escuchemos y aconsejemos en esos tiempos difíciles. Nosotros debemos ponernos en los zapatos del que está sufriendo, sentir el dolor del que sufre. Nosotros debemos entregar gracia con nuestras palabras. Oh, aleluya. ¿Sabe que nuestro Señor mismo se despojó de su gloria para ser como nosotros? Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Debemos ponernos en los zapatos del que sufre. No podemos juzgar, no podemos levantar nuestro dedo y tratar mal a mis hermanos con nuestras palabras o con nuestro razonamiento. El versículo 4 de este capítulo que estamos leyendo dice: aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaerá mi error. Job se defiende, le dice: ¿saben qué? Aunque hubiera pecado, eso está diciendo, esto es responsabilidad mía, no de ustedes. Yo me arreglaré con Dios. Esto lo dice desde su molestia, desde su enojo. Aunque la palabra errado, la cual significa un pecado no intencional, Job está defendiendo su integridad. Su integridad. Él les afirma con esta palabra que no había cometido pecado, que le hicieran digno de todo sufrimiento que él estaba padeciendo. ¿Sabe que el grito desesperado de Job es entendible? Oh, aleluya. ¿Sabe que Dios, desde su postura, tiene muy claro dónde llevaría a Job? En su omnisciencia, Dios conoce los caminos de Job. El salmista lo entiende muy bien. Mire, lee conmigo Salmo 139, versículos 2 al 4. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Sabe que la prueba de Job, el sufrimiento de Job, lo hace mirar al cielo? Lo hace mirar al cielo y gritar desesperadamente: ¿por qué? ¿Por qué, Señor, a mí? Si yo te sirvo, si yo vengo a la iglesia, si yo comparto con mis hermanos, si yo canto, si yo toco, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué, si yo soy un hombre justo, por qué me pasa esto a mí? Él sabía que no había pecado en ese momento. Él estaba siendo probado, pero no lograba entender el porqué de la desgracia. Imagínenselo a él sentado ahí en ese lugar, siendo criticado y no sabiendo lo que Dios está haciendo con él. El versículo 6 de este capítulo 19 dice: sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Job sentía que Dios no le escuchaba, no escuchaba su clamor. ¿Sabe? Es interesante que en el sufrimiento nuestro oído se pone más agudo, se vuelve más agudo. Job todavía no experimentaba el escuchar a Dios, no sabía por qué estaba pasando esto. Más adelante en la historia él escucharía bien lo que Dios quería hablarle, pero en este momento de su historia
solo está escuchando a sus amigos y no ha escuchado a Dios. Sus amigos no le daban refrigerio con sus palabras. Sabe que el sufrimiento nos pone alerta. Nos pone alerta. Sabe que el sufrimiento nos purifica. Sabe que el sufrimiento es necesario. El cuerpo, cuando se enferma, avisa a través del dolor, ¿cierto? Tú sientes dolor, estás alerta. La fiebre nos dice que algo está pasando. Es un aumento temporal de la temperatura corporal que indica que el cuerpo está combatiendo con una infección o enfermedad. Es una respuesta del sistema inmunitario y no es una enfermedad en sí. La fiebre es necesaria. El sufrimiento de la fiebre es necesaria para saber que algo no está bien. Aunque el sufrimiento muchas veces es duro de llevar, nos ayuda a saber que algo no está bien conmigo. Es lo que usa Dios en su soberanía para indicarnos que algo no está bien. Versículo 8 dice: cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Hay un escritor que me gusta mucho que se llama Warren Wiersbe. Él explica muy claramente estos versículos y lo quiero compartir con ustedes. Esto no es mío, abro comillas. Job se veía a sí mismo como un viajero acorralado. Satanás presentó una queja diciendo que Dios había cercado a Job y su familia con protección total frente a toda clase de problemas. Capítulo 1, ¿cierto? Ahora Job se está quejando porque Dios ha bloqueado su paso y no puede moverse. Job no podía ver lo que le aguardaba porque Dios había cubierto con un manto de tinieblas su camino. Cierre comillas. ¿Qué pasa con la oscuridad? La oscuridad nos desorienta. Nos desorienta. La oscuridad nos atemoriza. ¿Cuántos duermen con la luz encendida todavía? La oscuridad atemoriza. En su clamor, Job se siente abandonado y desorientado. Cuando pasamos por tramos oscuros de nuestra vida, sabe que no es bueno tomar decisiones apresuradas porque nos equivocaremos. No es bueno confiar que voy a tomar la salida correcta. Es mejor que el Señor con su luz nos dé el camino, nos muestre el camino, nos ilumine el camino. Isaías 50 versículo 10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyense en su Dios. Aleluya. ¿Se puede aprender algo del sufrimiento? ¿Tú has aprendido algo del sufrimiento? Mire, Oswald Chambers, también un escritor muy bueno, nos regala este pensamiento. No son los días de sol, esplendor, libertad y luz los que dejan un efecto duradero e imborrable sobre el alma, sino aquellas noches del Espíritu en las cuales, bajo la sombra de la mano de Dios y escondidos en la gruta de una roca, en una tierra desolada, Él deja pasar ante nosotros los esplendores de su gloria. Es ahí donde Dios nos enseña, nos muestra, nos levanta, nos anima. ¿Cómo se sentía Job? También se sentía como un rey destronado. Leamos el versículo 9. Me has despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Él era respetado. Lo escucharon de los hermanos. Se sentaba en las puertas de la ciudad y todo el mundo le pedía consejos. Amén. Pero ahora no tenía nada. No estaba sentado en los primeros lugares, estaba sentado en un montón de basura. Su piel estaba pegada a sus huesos por la delgadez
que provoca la enfermedad y provoca el dolor. El versículo 10 dice: me arruinó por todos lados. Está hablando de Dios, Job. No está hablando de sus amigos, está hablando de Dios. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como un árbol arrancado. ¿Qué dice este versículo? Job está hablando de un árbol arrancado. ¿Sabe que Job había usado la imagen en el capítulo 14 de un árbol cortado, que quedaba el tronco, que le daba esperanza que ese árbol nuevamente crecería? Pero ahora lo usa para expresar que él siente que no tiene esperanza. El árbol ha sido sacado a sus raíces, ha sido arrancado, ha sido cortado, ya no puede renacer. Job está diciendo: ya no hay esperanza, Dios me va a quitar la vida. Y le quiero leer los siguientes versículos que nos hablan de una persona devastada, de los versículos 13 al 22. Job está hablando de Dios. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Porque me persigues como Dios, y ni aún de mi carne os saciáis. ¿Qué nos dicen estos versículos? Él se siente abandonado. ¿Puede imaginar conmigo a este hombre? ¿Puede verse usted en este hombre? ¿Se ha sentido abandonado en algún momento? ¿En la prueba, en la dificultad, en la enfermedad, en la tristeza? Sus amigos no lo entienden, su familia no está. El respeto de la comunidad que él tenía por él se había esfumado. Nadie quería estar a su lado. Todos los que le pedían consejo ahora ya no lo hacían. ¿Quién quiere estar al lado de una persona que sufre? ¿Quién quiere estar al lado de una persona enferma? ¿Quién quiere estar al lado de una persona que habla de esta manera? Según sus amigos y las personas alrededor, todo lo que describe él, ellos creían que él era un pecador y un enfermo. Nadie quería estar al lado de él. Sabe que lo duro del sufrimiento es la soledad. No la soledad que vive a la vuelta, no, la soledad. El no sentirse apoyado. Job en ese momento no sabía el por qué ni el para qué. Era un hombre justo sufriendo injusticia. Era un hombre piadoso que medía muy bien sus palabras. Pero ahora sus palabras son un reclamo. La situación que está viviendo lo lleva a hablar de esta manera. ¿Es entendible? Sí, yo puedo entender a Job. Puedo entender cómo él se refiere a Dios y a sus amigos. ¿Cómo podemos juzgar a Job? No podemos hacerlo. Pero la gente alrededor sí lo hizo. Por eso es importantísimo, amado, que podamos entender en esta mañana que tú y yo tengamos la gracia de Dios y la compasión
para acompañar al que está sufriendo. No estamos para juzgar, estamos para enseñar, estamos para amar. Estamos aquí para levantar la mano del que está sufriendo, no para apuntar con el dedo. Nuestro Señor Jesús fue un ejemplo de compasión. Él se identificaba con los desvalidos, con los excluidos. Dice la Biblia que Él comió con publicanos y pecadores. Dice la Biblia que Él tocó a los leprosos. Aleluya. Dice la Biblia que aceptó dádivas de prostitutas. Cuando la mujer secó sus pies, ¿recuerdan? Cuando lavó sus pies y los secó con su cabello. Él murió entre dos criminales. Jesús supo que se sentía el ser despreciado. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ese es nuestro Señor. Él entiende al desvalido, Él entiende al que está sufriendo, porque Él sufrió. Amén. Finalmente, amados, usted ha visto en la tormenta más oscura, cuando está llena de nubes, podemos ver una abertura y por ahí vemos entrar un rayo de luz. ¿Lo ha visto? Que ilumina esa parte del cielo y de la tierra. ¿Sabe que Job, en todo su razonamiento en este capítulo, en los versículos finales, aleluya, Job logra ver una luz de esperanza para su sufrimiento? Todavía él no tenía el conocimiento de lo que Dios quería enseñarle o de lo que Dios haría, pero tenía fe que aunque ese sufrimiento lo terminaría matando, él tendría una oportunidad de ver a Dios. Él creía que se moría. Él entendía que Dios no estaba. Y escribe estos versos maravillosos. Versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántas veces en una cama de hospital has dicho: sé que mi Redentor vive? Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Sé que mi Redentor vive. Él vive en los momentos buenos y en los momentos malos. Él vive en la prosperidad y Él vive cuando no tenemos nada. Él vive cuando tenemos salud y cuando no la tenemos. Aunque mi corazón desfallezca, allá en lo profundo yo sé que Él es real y que Él vive. Y aunque Él me llame, aunque Él me lleve, dice Job, yo tengo la esperanza que Él me levantará un día. Esa es la fe de este hombre. Sabe que la palabra hebrea que se traduce redentor en el versículo 25 se refiere al pariente más cercano que podía vengar la sangre de su hermano, reclamar y restaurar la propiedad de su hermano y hacer libre de esclavitud a su hermano mediante el pago de un rescate. El pariente redentor también podía acudir al tribunal para defender la honra de su pariente injuriado. En el libro de Ruth, hermoso libro,
Vos es el pariente redentor, quien estuvo dispuesto y en la capacidad de rescatar a Ruth y darle una vida nueva en una tierra nueva. Eso está diciendo Job, que el Señor es su redentor. Job entendió que a pesar de lo que estaba viviendo en ese momento, Dios le redimiría. En medio del dolor, confió en Dios. Sé que tú vives, dice Job. Sé que tú vives, Señor. He hablado de ti. Está diciendo Job, yo he predicado tu palabra. Yo he estado sentado en el hospital con alguien y le he dicho, ten fe. Yo te conozco, Señor. Yo he vivido lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo. He creído en ti, dice Job. He hecho sacrificios para ti. Yo te conozco, Señor. Eso es lo que la palabra nos está diciendo en esta mañana. Si estás sufriendo, tú conoces al Señor. Tú sabes quién Él es. Y que hemos visto cada uno de nosotros su gloria. Sé que mi carne será deshecha, pero mis ojos te verán, Señor. Sé que el sufrimiento, aunque termine con mi vida, yo te veré, Señor. Me levantarás en aquel día, Señor. Job está ahí diciéndole, Señor, ya no aguanto más, ya no puedo más. Pero sé que tú nunca me vas a abandonar. Si en este momento te sientes preocupado por cualquier situación y ves que no hay solución, y ves que el cielo se ha cerrado, y ves que el cielo se volvió de bronce, y mis oraciones yo siento que golpean y se devuelven, en esta mañana a través de la palabra yo te puedo decir que mi Dios es real. Y aunque tarde, Él llegará. Y aunque no sea lo que yo quiero que Él me responda, yo sé que Él es real y que Él vive. Por eso en este día hemos venido a glorificar su nombre. Por eso Job adoró a Dios en el momento del sufrimiento. Por eso él levantó su mano sentado en la basura, lleno de llagas, sin nada, despreciado, humillado. Y desde la basura levanta su mano y dice: sé que mi Redentor vive. Sé que tú vives, Señor. Sé que tú vives. Amado, Dios está en autoridad de todo. Podemos preguntarnos por qué Dios permite que las cosas malas vengan a nuestras vidas. Es válido. Job lo preguntó. Podemos desfallecer y perder toda esperanza, al igual que Job se sentía como un árbol arrancado sin raíz. Pero debes estar tranquilo que Dios está en autoridad de todo. Él está en autoridad cuando pasan cosas buenas en mi vida, pero también cuando pasan cosas malas en mi vida. Él está en autoridad de todo. Job lo entenderá más adelante en el libro. Él lo entenderá. Nosotros tenemos la bendición que tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Yo sé que no es fácil cuando llega una enfermedad de muerte. Pero sabe, yo he visto hermanos amados, queridos, trabajadores en la obra del Señor enfermar, irse, pero en sus rostros al final sienten que se están yendo con el Señor y que la voluntad de Dios es perfecta y que no añade tristeza. Job es un gran ejemplo para nosotros. ¿Qué aprendemos de este capítulo, amados? A ponernos en los zapatos del que sufre
muchas veces es fácil criticar, es fácil levantar nuestra mano, es fácil decirle levántate y sigue. Es fácil decirle voy a orar por ti y no te acuerdas de la oración que tenías que hacer por él. Ponte los zapatos del que está necesitado. Ponte los zapatos del que está siendo perseguido. Ponte los zapatos del que se ha enfermado. Ponte los zapatos del que necesita una respuesta migratoria. Ponte los zapatos. Nosotros tenemos la bendición de tener una ID de este país. Quizás algunos no. Pongámonos los zapatos del que no lo tiene y decir te abrazo, te entiendo, te amo. Necesitas algo. Ponte los zapatos del que sufre. Ponte los zapatos del que tiene necesidad. Ponte los zapatos del que está sufriendo en su casa. Ponte los zapatos del matrimonio que se está quebrando. Ponte los zapatos de mi hermano que necesita un abrazo. Ponte los zapatos. Jesús se puso en nuestros zapatos y sufrió con nosotros y murió en la cruz por nosotros. Sintió los golpes, los escupitajos. Sintió su corona de espinas sobre su cabeza. Se puso en nuestro lugar solo por amor. Solo por amor. Iglesia del Señor, amémonos. No tengamos diferencias los unos con los otros. Somos iguales para el Señor. Somos personas buenas, personas que están buscando a Dios, personas que necesitan de nuestra oración. Segundo, a hacer una ayuda y no un tropiezo para el que sufre. Tercero, a pedir al Espíritu Santo la gracia para escuchar antes de hablar. Cuarto, a confiar en Dios, que Él está en autoridad. Quinto, que a pesar que perdamos muchas cosas en la prueba, Dios la restaurará a su tiempo. Lo vamos a ver más adelante. Dios lo restaurará. Aleluya. 6, a confiar que en sus manos estamos. Y 7, que nuestro Dios Redentor vive y regresará por mí. Y regresará por mí.